A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Dios, hermanos, es un privilegio estar aquí con diferentes pastores. Pastor Ricardo Zavalier, tenía rato no verlo. Es un privilegio que esté en medio nuestro también, verlo. La pastora Linda Ramos también, de Iglesia de Dios del Nazareno, está con nosotros. Bienvenida, hermana. Y por supuesto, al de casa, Pastor William Martínez. Es un honor poder estar aquí, hermano. Qué lindo es cuando nos podemos reunir de diferentes congregaciones, diferentes denominaciones. ¿Quién? Yadira Lucero del Ministerio. Yadira Lucero. Lucero, eso, hermana, bienvenida también. Desde ella, Oasis de Amor Internacional. Oasis de Amor. Oasis de Amor Internacional, bienvenida, bienvenida. Miren, habemos 2, 3, 4 diferentes congregaciones. Aleluya. 1, 2, 3, 4, 5 diferentes congregaciones. Y qué lindo, hermano, cuando el pueblo de Dios hace eso. Fíjense que la petición del Señor al Padre fue, Padre, que se amen unos a otros y que sean uno. Aleluya. Creo que eso es lo más importante que Dios busca para Él glorificar su nombre. Una vez más, gracias, Pastor William, por el honor que tenemos de quitar esto porque me muevo mucho. ¿Okay? Ahora, así como está, quiero pedirle que abra su Biblia en Romanos capítulo 3, verso 23. ¿Por qué es que hoy el mundo reconoce y acepta el sacrificio de Jesús? Vamos a ver cuál fue el propósito de la cruz. Romanos capítulo 3, verso 23. También damos la bienvenida a los que están viendo en la red social. Sean cada uno de ustedes bienvenidos en las diferentes páginas. Romanos 3, 23, cuando lo tenga puede decir amén. Amén. Dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Una vez más. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Padre Celestial, te doy gracias por este privilegio que tenemos de reunirnos de diferentes congregaciones y aún diferentes denominaciones, pero bajo una misma sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, Señor. Te pedimos que tú te glorifiques, que tú extiendas tu mano. Te pido, Señor, que tú hables a nuestra vida y a aquellos que están viendo, como los que verán después esta programación en diferentes países. Bendice sus vidas y permite que todos seamos bendecidos. Gracias te damos por todo, Señor. Recibe tú la honra y la gloria. Te damos las gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre, y amén. Gloria a Dios. La carta a los romanos, como todos sabemos, fue escrita por el perito arquitecto de la iglesia, el apóstol Pablo. Él fue el que escribió esta carta, hermano, a Roma. Si usted recordará la historia, empezó el cristianismo, hermano, a multiplicarse, y a Pablo lo tuvieron, hermano, sentado junto a un soldado romano todos los días. Y el que estaba junto a Pablo nunca podía ser el mismo, porque Pablo les hablaba del Evangelio, les hablaba de Cristo Jesús, y poco a poco, hermanos, se fueron convirtiendo. Es más, Pablo dice: os saludan los que están en el palacio, dando a entender que muchos se convirtieron. Ahora, la carta de los Romanos es una de las cartas más importantes de la Biblia, por la sencilla razón de que en Romanos se encuentra toda promesa, todo pacto, todo lo que es dispensación, doctrina, todo está en Romanos. Por eso los estudiosos le han nombrado la carta de Romanos como la carta magna o la carta mayor. Otros le han dado otro nombre que le encaja muy lindo, que le han nombrado la constitución de la iglesia. ¿Por qué?
porque ahí está todo lo que tiene que ver con la iglesia, sea doctrina, sea escatología, sea profético, la historia de Israel, todo está ahí. Hay gente que ha dicho que si nos quitaran toda la Biblia y nos dejaran solamente Romanos, sería más que suficiente. Entonces el apóstol Pablo escribe la carta a los Romanos, y es interesante, hermano, porque Romanos, si usted la ha estudiado, siempre el apóstol Pablo, cuando él llegaba a escribir una epístola, una carta, él nunca entraba en el mensaje. Él siempre dividía sus cartas en dos secciones. La primera parte, él hablaba sobre lo teológico, lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestra posición en Dios. ¿Quiénes somos en Dios, en Cristo? La siguiente parte, él hablaba sobre lo que era nuestro deber como creyentes, la vida práctica. Y Romanos no es la excepción. Los primeros 11 capítulos hablan acerca de lo que es nuestra posición y lo que Dios ha hecho. Del capítulo 12 en adelante, Pablo habla sobre el caminar del cristiano, cómo debemos actuar nosotros como creyentes. Ahora, en este capítulo 3 que estamos hablando, Pablo encierra a toda la humanidad bajo pecado. Sea judío o sea gentil, la Biblia dice que todos han pecado. Ahora, la palabra pecar, cuando uno estudia, hermano, el trasfondo de la Biblia, significa fallar la marca. Eso lo hacían cuando había los Juegos Olímpicos, que ponían tiro a blanco con flechas. Cuando caían al lado decía, pecó. En otras palabras, falló porque no llegó al blanco que debía. Entonces Pablo dice que todos nosotros hemos pecado. Sea gentil, sea judío, todos hemos pecado. Entonces Pablo dice en el verso 23, por cuanto todos pecaron, no solamente unos, todos. Y el fruto del pecado, la consecuencia, es que no nos permite alcanzar la gloria de Dios. Quiero que entienda esto. El problema del pecado es que el pecado me separa a mí de Dios. Dios es omnipresente, está en todos lados. Pero Dios dijo al profeta, dile al pueblo que su pecado ha hecho una separación entre yo y ellos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el mundo? ¿Por qué es el problema del pecado? Porque el pecado afecta algo en el ser humano que se llama conciencia. La conciencia es esa parte nuestra que Pablo habla en el capítulo anterior, Romanos 2, que es la que nos acusa o nos defiende. A veces hay gente que le pregunta a uno, hermano, queriéndonos agarrar en curva, como dicen en México, le dicen a uno, oiga, pastor, predicador, ¿qué va a hacer Dios con los incas, los mayas, los aztecas, los quiché, todas esas generaciones que nunca tuvieron la Biblia? Y lo ven a uno como que dice, hoy sí lo agarré. Pero lo lindo de la Biblia es que para todo hay respuesta. Pablo dice en Romanos 2, claramente, que los que pecaron sin ley, Romanos 2:13, que los que pecaron sin la ley serán juzgados. Pero los que pecaron bajo la ley, en otras palabras, los que tuvimos el conocimiento bíblico, seremos juzgados según el conocimiento que hemos tenido. Y dice Pablo que los gentiles que nunca tuvieron la ley o la Biblia, ellos en sí tienen lo que es la ley escrita en sus corazones. Y en aquel día Dios juzgará a cada uno según esa conciencia. Por eso cuando uno va a diferentes países del mundo, todo el mundo sabe que robar es pecado, no es correcto. Tal vez nunca han tenido una Biblia, pero ellos saben que es pecado. Cuando alguien miente en otras culturas, ellos saben que es mal. No han leído los mandamientos, pero en su corazón Dios escribió y les ha dicho que lo que ellos están haciendo es mal. No conocen a Dios, pero tienen la ley de Dios en sus corazones. Ahora, el problema que trae el pecado es la culpabilidad con la que uno vive. Si algo el ser humano lo hace infeliz, es la culpa del pecado.
Es algo, hermano, que todo ser humano daría dinero, daría lo que fuera posible por no tener esa culpabilidad en ellos. Hay gente que tiene todo, tiene casa, tiene carrera, tiene todo, pero hay un problema. Hay culpa en ellos. Y esa culpa no los deja vivir tranquilos. Es la culpa, el pecado, la que acusa al hombre, hermano, cuando deja a su mujer y se va con otra. Hermano, él está durmiendo en la cama con la otra, pero la conciencia le dice, tú estás mal. Es el pecado, hermano, la culpa que le dice al borracho, estás destruyéndote lentamente, no estás bien. Es la culpa la que acusa al joven, hermano, cuando deshonra a los padres o cuando hace algo incorrecto. Esa culpa es la que al ser humano lo tiene bajo una agonía. ¿Sabe que hay una historia? Que un joven llamado Paco se fue de su casa en el Distrito Federal en México. Y el padre tenía años de no ver a Paco y puso un anuncio en el periódico y le puso, mi querido hijo Paco, yo te amo y te he perdonado, te miro el domingo en el Parque Central para llevarte nuevo a casa. La historia relata que cuando este padre de familia llegó buscando a Paco, se sorprendió cuando vio el parque lleno de cientos de jóvenes. Todos los que se llamaban Paco esperaban que el que puso ese anuncio fuera el padre de ellos. ¿Por qué? Porque a lo que el ser humano lo destruye es la culpa del pecado. Es el pecado lo que nos hace sentir infelices. Es el pecado el que no nos deja acercarnos a Dios. Fíjese que yo he visto algo en los años que llevo ministerio. Muchas veces cuando faltan las ovejas, no es porque estén enfermas. Digo, hermano, ¿por qué no vino? No me sentía mal. ¿Qué es lo que pasa? Cuando a veces nosotros hacemos lo incorrecto, o tenemos un pleito de familia, un pleito de cónyuge, ¿qué es lo primero que decimos día domingo? No voy a la iglesia. La culpa no la tiene la iglesia. Pero ¿por qué es que no nos acercamos a la presencia de Dios? Porque está la culpa de nuestro pecado. Por eso cuando Pedro, hermano, vio que el Señor hizo el milagro en la tormenta y los peces, cuando vio que salió muchos peces, ¿qué hizo Pedro? Se alejó y se tiró, apártate de mí, que soy hombre pecador. Ahora, viene la pregunta, ya nos dijo el mal, nos dio la infección, nos dio la enfermedad. Ya sabemos que todos hemos pecado, ya sabemos que la culpa no nos deja acercarnos a Dios. ¿En dónde entra la cruz en esta historia? Algo que tenemos que entender es esto, para los que predicamos la palabra. Toda verdad en el Nuevo Testamento siempre tendrá una figura en el Antiguo. Si es verdad en el Nuevo, tiene figura. Ya vimos la verdad que el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos da culpa. La pregunta, ¿dónde está la figura de la cruz en el Antiguo Testamento? Acompáñenme al libro de Números, capítulo 21. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí en este capítulo 21, el pueblo, como siempre, ha pecado en contra de Dios. Quiero que me acompañen el verso 4 en adelante. Partieron del monte Or, dice, por el camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. El pueblo habló contra Dios y Moisés, ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. ¿Qué es lo que detestaban ellos? El maná, el pan que bajaba del cielo. Ellos decían, ya estamos hartos. Maná en la mañana, maná en la tarde, maná en la noche.
maná guisado, maná en caldo, maná frito, sándwich de maná, burrito de maná, quesadilla de maná. Ya está, hermano, era el mismo menú, ya estaban hasta acá ellos. Pero no agradecían que Dios, hermano, les estaba dando lo que ellos necesitaban en el desierto. Oiga lo que sigue siendo. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo. Y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió al pueblo. Ahora, muy interesante. ¿Quitó Dios las serpientes? No. ¿Por qué? Porque el pecado no se puede quitar humanamente. Yo puedo hacerme religioso e ir a diferentes congregaciones o diferentes religiones. Puedo cumplir con todos los rituales que ellos piden, cumplir, hermano, es más, cambiar mi forma de vestir para ser aceptado. Voy a quitarme la vestimenta que usaba antes, oiga, pero no puedo quitarme el pecado. El pecado no se quita con cambiar una vestimenta, está dentro del corazón. Y por eso yo como pastor, hermano, perdóneme, sería más que ignorante pensar que porque cambió de ropa ahora es más santa. No, Señor, el pecado no se quita con una prenda. No se puede quitar. Y ellos están diciendo: Señor, quita las serpientes. Y Dios: no, las serpientes se van a quedar. Pero oiga lo que sigue diciendo. Y el Señor dijo a Moisés, verso 8: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, una estaca en alto. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Ahora, todos estaban siendo mordidos. Pero dijo Dios a Moisés: diles que cuando los muerda la serpiente, que en ese momento busquen y vean dónde está la serpiente que tú vas a levantar. Y dice la Biblia que cuando los mordían, volvían a verla y eso neutralizaba el veneno. Me imagino que hubo gente que lo mordió: ¿a qué me va a ayudar? Y murieron, hermano, por el veneno. Hay gente que muere en su pecado por no creer en el sacrificio de Cristo en la cruz. Hay gente, hermano, que vive una vida miserable porque no tienen la fe de decir: Señor, si tú moriste en la cruz, fue para darme vida eterna. Si tú entregaste tu vida, fue para perdonarme los pecados. Y es lo que Pablo hacía. Miraba, hermano, la serpiente y el veneno se neutralizaba. Por eso Jesús dijo: el Hijo del Hombre será levantado, oiga, así como Moisés levantó la serpiente en medio del desierto. ¿Qué me dice eso? Yo no puedo quitarme el pecado. Si usted viene a la iglesia por no ser pecador, se confundió. Por eso cuando Jesús, hermano, bajó al Jordán y estaba su primo bautizando, cuando Juan lo ve venir, se acordó lo que el Padre le dijo. Oiga esto, qué interesante. Juan y Jesús eran primos. Juan era 6 meses mayor que Jesús. Me imagino que los dos jugaron como primos, fueron a la escuela como primos, hacían todo como primos, hermano. Pero Juan decía: ¿por qué este primo es más tranquilo? Aunque Juan estaba lleno del Espíritu también. Pero él no sabía quién era su primo. Y dice Juan que el que lo envió le dijo: al que veas que el Espíritu viene sobre él, él es el Mesías. Aleluya. Cuando ve a Jesús venir, Juan dijo: he ahí el Cordero de Dios, oiga, que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios, aleluya. El único que nos puede quitar esa culpabilidad de la miseria que hemos tenido en la vida
es Cristo Jesús. El único que puede tomar un alcohólico, quitarle el vicio y transformarlo, se llama Jesús. El único que agarra a un homosexual, una lesbiana, la transforma y la hace mujer y lo hace hombre, se llama Jesús. El único que puede cambiar al ladrón, al drogadicto, al chismoso, al malpensado, se llama Jesús. ¿Por qué? Porque Juan dijo, Él es el único que puede quitarle el pecado al ser humano. No es la religión evangélica. Y para empatar el partido, no es la religión católica. Es Jesucristo. Pero oiga lo que sigue diciendo. Sea mordido y la mire vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce. Acuérdense que el bronce en la Biblia es figura de juicio. Y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. Qué interesante. Regresemos a Romanos. Por eso cuando uno ve la cruz del Calvario, los que estaban en el tiempo de Jesús la miraron en el presente. El Antiguo Testamento miraban hacia el futuro, al Mesías sufriente. Nosotros miramos hacia atrás, al Cristo que murió. Pero cuando, hermano, a uno le dan el Evangelio, ¿qué es lo que uno entiende? Que Jesús fue crucificado en la cruz. ¿Para qué? Él no tenía que morir. El que tenía que morir era usted y yo. Pero Él tomó nuestro lugar para Él llevar mi pecado, su pecado sobre usted. Hermano, yo ya no tengo que vivir con la culpabilidad de lo que hice. Usted no tiene que arrastrar esa culpa. ¿Por qué? Porque ya hubo uno que pagó ese pecado que nosotros cometimos. Si alguien me está viendo y todavía vive con esa culpa, venga a Cristo Jesús. Él le va a perdonar y le va a quitar, hermano, ese sentir de culpabilidad. ¿Sabe que lo lindo es cuando uno viene a Cristo? Hermano, uno se siente como que hubiera perdido 40 libras de un solo. Gloria a Dios. Yo estaba joven y ya el Evangelio a los 15 años. Pero me acuerdo, hermano, que yo acepté una iglesia bautista, le cuento. Y llegamos de puro accidente. Habíamos un grupo de chapines de Guatemala. Y de repente llegan unos gringos y dicen, hey, nos retamos a un partido. Está bueno, muy valientes nosotros llegamos, hermano. Nos decían de acuerdo, gran chaparral. Mire, solo llegábamos a perder. Pero nos gustaba ver a las gringas que echaban porras, era nuestra atracción. Terminaba el partido, se metían a un cuarto y nosotros nos íbamos. Como al mes, decimos todos, hey, ¿qué hacen en ese cuarto? Y como buen chapín, dice la palabra, bien chute. Entramos nosotros, hermano, a ver qué había. Se sentaron en un círculo. Y empezó, como el hermano, a tocar guitarra, un hombre, un joven, empezó a cantar cantos. Nos gustó. Qué diferente. Siguiente partido, ya entramos como Juan Camané en su casa. Nos sentamos, hermano, ya hasta nos aprendíamos los cantos. ¿Sabe que en esa iglesia nunca nos dieron un tratado? Nunca nos evangelizaron. ¿Sabe qué fue lo que nos ganó a nosotros en esa iglesia bautista? El amor que nos dieron. Gloria a Dios. Aunque éramos extranjeros, aunque éramos inconversos, nos aceptaron. Y perdónenme la pedrada, ese es el problema de nuestras iglesias. Somos buenos para predicar, pero nuestras acciones espantan a la gente. Somos buenos para brincar, hablar lenguas, dar vueltas, pero así como damos vueltas, espantamos a la gente. ¿Por qué? Porque entra un nuevo, nadie le da la bienvenida. Ahí está el pobre como que es gallina comprada. Nadie lo saluda. Y eso fue lo que a nosotros nos convenció.
Gloria a Dios. Nunca se me olvida Rick, el líder de jóvenes. Llegué un día y le digo, oye Rick, ¿qué tengo que hacer para ser cristiano? Y me jaló, ven para acá, me dice. Y me dijo, ¿sabes, Otto, que tú eres un pecador? Yo no le dije, yo sabía que era pecador. Y le dije, sí. Y sabes que el pecado que tienes, nadie te lo puede quitar ni tú puedes hacerte de él. Sí. Y sabes que aunque eres religioso, tu religión no te quita el pecado. Sí. Me dijo, el único que puede perdonarte se llama Jesucristo, porque Él murió por ti. Dio su vida, fue sepultado, pero al tercer día resucitó entre los muertos. Me dijo, ¿crees eso? Sí, lo creo. Hermano, hizo la oración por mí y me acuerdo, hermano, que yo sentí, después que oró por mí, un alivio. Ya no me sentí culpable. Después aceptó mi hermano. Hermano, qué lindo es tener una vida sin la culpabilidad. Hay gente que tal vez ha asesinado a alguien, ha matado a alguien, ha violado a alguien, ha abortado hijos, hermano, y todos los días viven con esa culpa. Y se levantan y lo primero que el diablo le dice, ya te levantaste, asesino. Ya te levantaste tú, fulano de tal. Y la gente se levanta, hermano, con esa culpa, y Dios le dice, yo quiero perdonarte y quitarte esa culpa que arrastras. Y por eso, hermano, el mensaje de la cruz es tremendo, porque Pablo dijo, por la locura del mensaje de la cruz venimos al evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que saber que había alguien, hermano, que murió para quitarme el pecado. Alguien nos dijo un día, hubo uno que murió por ti, hubo uno que te transformó, hubo uno que te sacó de la miseria para perdonarte, para que seas libre y le sirvas a Dios. Hermano, ese es el mensaje que necesitamos. Que cuando entre un drogadicto sepa que aquí va a encontrar el perdón y la libertad. Hermano, pero ¿qué hacemos con nuestras iglesias? Mire, perdóneme, pero hay iglesias que en la entrada dicen, aquí se prohíben los peludos, se prohíben los marihuanos, se prohíben las borrachas, los borrachos, también las borrachas. Mire, y la pregunta que hago yo, ¿quién va a entrar? ¿Quién entra? Cuando la Biblia dice, Dios dice, todo el que esté en pecado venga a mí. Amén. Mi verso, le voy a dar mi verso favorito, hermano. 1 Corintios. Este es mi verso favorito. 1 Corintios, capítulo 6, verso 9. Oigan lo que Pablo dice. ¿O no sabéis, dice Pablo, que los injustos no heredarán el reino de Dios? Oiga esto. No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La pregunta, ¿quién se queda afuera? Pero ¿sabe qué me da gusto? Ahí no termina el pasaje. Oigan lo que dice, verso 11, yo lo tengo subrayado. ¿Y esto qué? Erais algunos de vosotros. ¿Qué fue lo que nos cambió? El mensaje de la cruz. Aleluya. Amén. ¿Qué fue lo que me dijo a mí? Hey, Otto, hay algo más grande que tu pecado que te puede transformar. Gloria. Hay algo que le dijo al asesino, hay algo más grande que tu asesinato que te puede transformar y puede hacerte libre de la culpa. Es lo que le dice al brujo, hay algo más poderoso que lo que tú haces y a quien sirves, el cual puede liberarte y quitarte esa culpa. Eso es, hermano, lo que hace que el homosexual y la lesbiana no viva con la culpabilidad. Hermano, perdóneme. ¿Sabe cuánto homosexual y lesbiana se quitan la vida? Todo el mundo, pero especialmente ellos. ¿Sabe por qué? Por la culpabilidad.
Y Pablo dice, y esto erais algunos de vosotros. Amén. Cuando nosotros un día escuchamos el mensaje de la cruz, entendimos que había perdón en Dios. El pecador sabe que es pecador. La pregunta que él hace, ¿qué hago? Entré en la religión, hago los rituales, hago todo lo que dicen, pero sigo siendo el mismo. Cumplo con lo que ellos hacen, pero no me quitan este peso que tengo. ¿Por qué? Porque eso solamente lo quita Cristo con su muerte en la cruz. Así que si alguno me está viendo y está cansado de estar cansado de su miseria, venga Cristo Jesús, venga el Señor. Él lo va a transformar, Él lo va a cambiar. Él va a hacer que usted se levante y diga, wow, qué diferencia, ya no me siento culpable, me siento libre. ¿Por qué? Porque eso fue lo que el Señor hizo en la cruz. Y la gente tiene que saber que en nuestras iglesias todo mundo es bienvenido. Sí, Señor. Nunca se me olvida, hace un par de años estábamos predicando en una ciudad aquí cerca y se me ocurre decir en la red social, si algún homosexual, lesbiano, quiere venir, bienvenido. Una hermana que estaba ahí hizo. Y yo le dije, después le dije, hermana, para ellos es el evangelio. Para ellos. Nosotros cuando venimos aquí hace unos años, quisimos empezar un instituto bíblico. Y nunca se me olvida, hermano, estaba como de aquí donde está el pastor de lejos y vi una pareja sentada. Le digo, bienvenida a esa pareja, el señor y la dama que nos acompaña. Los Rodríguez, la hermana Lidia se acordará, hermano, se terminó el servicio cuando me acerqué, la dama con barba y bigote. Pero ¿sabe qué hice yo? Mucho gusto, bienvenido. Me senté con la persona más de media hora y me dijo, oiga, usted es el primer pastor que no me rechaza. Le dije, pero es que Dios te ama. No aprueba lo que haces, pero Él te ama. Fue, se sentó a comer, todos como, mire, ¿se acuerda, hermano? En la entrada paró y dijo, hermanos, dijo, es la primera iglesia que no me juzga. Gloria a Dios, sí, Señor. Amén, así es. Lo que me llamó la atención fue que mi esposa me dijo un día, ¿viste quién llegó a la iglesia? Le digo, no, el que un día vino como mujer, hoy entró como hombre. Gloria. Amén. Eso solo lo hace Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque la cruz no es para el justo. La cruz no es para el santo. La cruz es para el hombre, la mujer, el joven, la jovencita, el anciano, la anciana, que su vida está en el pecado. Para ellos es la cruz. Por ellos murió Cristo. Por ellos el Señor dio su vida. Y la iglesia tenemos que darle ese mensaje al pecador. Joven, jovencita, hombre, mujer, no te quites la vida. Hay un Dios que te ama. Hay un Cristo que murió por tus pecados. Hay un Cristo que te puede tomar, transformar, liberar y hacerte alguien nuevo para la gloria de Él. Amén. Qué lindo es cuando uno ve, hermano, gente que la cruz de Cristo lo transforma. En México estuve sirviendo 6 años en la obra misionera. Y nunca me olvido de Joaquín. No me acuerdo el apellido de él. Pero Joaquín era el que traía la heroína de Estados Unidos a Baja California. Y la mujer dijo a Joaquín, Joaquín, o cambias o te dejo. Nunca se olvidó, hermano, la iglesia que estábamos sirviendo había una iglesia, al lado había un centro de rehabilitación, el pastor era un médico que ayudaba a los drogadictos. Yo me acuerdo, hermano, que Joaquín llegó, era alto, como hermano Zabaliel, pero flaco. Y yo miraba cuando él se revolcaba por la manía de la heroína, daba vueltas, hermano, pero él sabía que era la última oportunidad que Dios le estaba dando. Estuvo como 6 o 8 meses, hermano, salió rehabilitado, se fue. Nunca volví a ver a Joaquín. Como 5 o 6 años después, hermanos, le invitaron a una campaña en Tijuana y cuando iba entrando un hombre me levanta
Me dice, Otto, ¿cómo estás? Y yo le digo, ¿tú quién eres? Me dice, yo soy Joaquín. Hermano, ¿qué lo cambió? Lo que Cristo hizo por él. Por eso, si usted me está viendo en la red social, hay un Cristo que murió por usted. No importa su pecado, no importa que sea satanista, que sea brujo, que sea santero, que sea masón, gran fraternidad universal, yoga, lo que sea, en la sangre de Cristo es poderosa para salvarte y transformarte. Pero tienes que reconocer, como un día lo hicimos nosotros, que el único que nos puede cambiar se llama Jesucristo. Por eso, hermano, termino Romanos capítulo 5. Gloria a Dios. Uno de los versos más hermosos que hay en la Biblia. Romanos 5. Romanos 5, verso 6. Porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Verso 8, oiga lo que dice el verso 8. Pero Dios, ¿qué dice? Demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Aleluya! No importa qué pecado estemos arrastrando, Dios nos amó desde que estábamos metidos en la porquería. Estábamos metidos en el fondo, hermano, de lo peor del pecado. Estábamos, como dice México, cochinos, sucios, hediondos, apestosos. Y Dios lo ve a usted y le dice, a ella la amo. A él lo amo. Amén, gloria a Dios. Me imagino que los ángeles le habían dicho, oye, pero mírala. Dice que Dios nos amaba aun cuando éramos pecadores. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, oiga esto. Los ángeles se rascan la cabeza, pero ¿qué le ves? Mira, un borracho, un drogadicto, un abusador, un violador, un ladrón, un asesino, vieja chismosa, viejo hablador mal pensado, adúltero, fornicario, metido en la pornografía. ¿Qué le ves? Hermano, lo lindo es esto. Dios dice, ustedes ven eso, yo veo el producto ya terminado. Gloria. Dios no me vio a mí sucio, sino que miraba a Cristo en mí. Aunque está así, cuando yo termine con Él, van a ver lo que yo soy capaz de hacer. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Y por eso cuando alguien entra por la puerta, hermano, que ni parar se puede, digo, Señor, quiero ver cómo vas a terminar con él. Y he visto uno tras otro entrar con vicios y he visto cómo Dios transforma. Amén. Sí, Señor. He visto compañeras de trabajo, hermano, y no le estoy exagerando, Dios sabe que no. Que una compañera, hermano, entraba otra mujer de esas así medio machotas y ella se iba a la puerta y se echaba aire. Yo la miraba y solamente orando por ella. Me ausenté 3 años de la clínica, regresé a la clínica y estaba sentada en el escritorio, hermano, y entró una de esas mujeres y me le quedé viendo. ¿Le puedo ayudar? Okay, tranquila. Ah, caray, no se echó aire. Y ya comiendo le digo, oye, yo me acuerdo que tú antes te echabas aire. Se ríe y me dice, no, me dice, ahora canto un coro en Calvary Chapel, me dice. Aleluya. Oiga, orábamos por ella. Y llegó el día que ella la invitó a la iglesia, fue a la iglesia, hermano, encontró el verdadero amor. Amén.
Y esta joven, hermano, cuando me di cuenta, Dios logró sacarla de ese estilo de vida, la transformó, hermano. ¿Por qué? Porque eso hace Dios en su amor. Dios nos ve en nuestra condición pecaminosa y dice Dios, cuando termine con él y con ella, van a ser trofeos de mi misericordia, de mi gloria. Por eso la gente que lo conoció a usted y lo ven dice, wow, ¿usted es fulano de tal? Sí. ¿Usted es aquella señora que sacaba el machete, la pistola, como alguien que conozco por ahí? Sí. ¿Usted era aquel ladrón? ¿Usted era aquel hijo malagrací? Dice, pero lo veo diferente. ¿Por qué? Porque un día vimos la cruz del Calvario. Dije, Señor, yo merecía ese lugar, pero creo y acepto en tu sacrificio, te acepto en mi corazón. Y cuando Cristo entró, cambió mi vida. Empezó a limpiarme. Empezó, hermano, a quitarme todo lo que no me servía, lo que no le servía a él. Y la gente dice, hermano, qué lindo usted. Me hubieran conocido antes. Pregúntale a mi esposa. Hermano, si siendo cristiano, predicador, caía mal. Ahí está mi esposa de testigo. ¿Cómo sería de inconverso? Dice mi hija, santo. Hermano, ¿pero qué me cambió? Al creer en ese sacrificio de la cruz. Usted que me está viendo, Jesús le ama. Jesús quiere transformar su vida, su hogar. La salida no es el suicidio. La salida no es la religión. Se llama Jesucristo. ¿Qué tiene que hacer? Reconocer quién es. Un hombre y una mujer pecadora. No importa que sea evangélico. El infierno va a estar lleno de evangélicos, pero también de católicos. ¿Por qué? Porque la religión nos salva. ¿Saben que mis hijos son hijos de pastor? ¿Por ser hijos de pastor son cristianos, son salvos? No. Ellos tuvieron que tener su encuentro con Dios. Tenemos en la casa un pastor alemán y un labrador. ¿Son cristianos? No. Hermano, el cristianismo es el encuentro con Dios. Amén. ¡Gloria a Dios! Aleluya. Nuestros jóvenes necesitan un encuentro con Dios. Termino con esto. Los más difíciles de salvar no son los pandilleros, no son los drogadictos, no son los jóvenes de la calle, son los de la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque tristemente ellos han visto la hipocresía de los padres en casa. Somos una cosa en la iglesia y en la casa somos otra. Somos una cosa en el púlpito como pastor, pero en la casa damos pena y vergüenza. Y ellos crecen viendo eso. Por eso muchos hijos de creyentes no quieren nada con Dios. No porque Dios no sea amor, no porque Dios no ame, sino que ellos son testigos de nuestras sinvergüenzadas como cristianos. Hermano, y parece duro, pero es cierto. Los hijos ven al padre cuando está metido en la red social viendo pornografía. Los hijos ven al padre cuando pasa una mujer y ahí está él. Dice, pero si es pastor, si es diácono de la iglesia, es apóstol. Por eso el mensaje de la cruz es para el pecador, pero también para el de casa. Amén. Gloria a Dios. Hay hijos pródigos que se van de la casa del padre al mundo.
Pero ¿cuántos no hay en casa como el hermano el pródigo? Que están en casa, pero no conocen al Padre. Y a esos hay que ganarlos con el amor de Cristo. Oiga, pero con un testimonio recto. Ay de nosotros, pastores, por nuestra hipocresía en los hogares. El pastor me está ofendiendo, si le queda el saco, póngase. Ay de nosotros los ministros, los evangélicos, que tenemos a Dios en el corazón, pero somos piedra de tropiezo para los de casa. El mensaje de la cruz es para el de afuera, pero más urgente para el de adentro. Amén, aleluya. Que los jóvenes que me están viendo sepan que si han visto hipocresía en la iglesia, en sus padres, déjenme decirle, ese no es el evangelio. El evangelio de Dios cambia, transforma y hace que la persona sea una nueva criatura, como decía el pastor hace rato. Amén, aleluya. El evangelio hace que el padre, que la madre, hermano, hasta al punto de divorcio, vuelvan, hermano, a salvar su hogar. Ese es el evangelio. Amén. Mi hogar, mis padres lo vivieron. Mi madre empezaba a entrar en la brujería. Fue el evangelio el que la alcanzó y la cambió. Aleluya. Por eso, hermano, perdóneme, yo soy me gusta ser recto y me gusta predicar, hermano, con emoción. ¿Por qué? Porque el Cristo que yo conocí no es una religión falsa. Es un Cristo que me ha cambiado a mí. He visto su mano, he visto la transformación. Yo no le puedo predicar cuentos. Aleluya. Yo sé que el Dios que le presento es un Dios vivo. Y Él quiere perdonar nuestros pecados y hacernos libres. Esta tarde, hermano, voy a pedirle que cierre sus ojos. Dios nos ama de tal forma, dice Juan 3:16, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama al pecador que está en el mundo. Al inconverso que no lo conoce, Dios lo ama. Pero también Dios ama a los que estamos en la iglesia y tal vez estamos cautivos. Dios quiere cambiarnos, quiere transformarnos. Esta tarde digámosle: Señor, yo quiero cambiar. Señor nos trajo al evangelio para transformarnos, para hacer de nosotros una nueva criatura. Y a veces en la iglesia estamos cautivos, esclavos de pecados ocultos. Pero Dios nos dice: iglesia, la cruz fue para ti. La cruz fue para mí. Padre Celestial, te doy muchas gracias por el mensaje de la cruz. Señor, si algunos somos imperfectos, somos nosotros, pero aceptamos tu gracia y tu misericordia. Yo te pido que si hay alguno en la red social escuchando nuestra voz, Señor, y no ha tenido ese encuentro con Jesucristo, ahí donde está, que reconozca que es un pecador, que reconozca que solo tú puedes perdonar y cambiar sus vidas. Tú que me estás viendo, invita a Jesús a entrar a tu vida. Dile: Señor Jesús, hoy me arrepiento, te abro mi corazón y te acepto como mi único Señor y Salvador. Tal vez has crecido en la iglesia evangélica, naciste en el evangelio, pero el evangelio nunca ha nacido en ti. Padre, bendice a cada uno en el nombre de Jesús. Gracias por este día y por tu misericordia. Recibe la honra
y recibe la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios.